El anciano millonario frunció el ceño cuando la niña se detuvo frente a él y dijo: «Abuelito, ¿puedo sanarte?». Respondió con frialdad que aquello era un absurdo. No tenía hijos, mucho menos nietos, y nadie podía curarlo, hasta que vio quién estaba detrás de él, y sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Eugenio Montenegro pasó toda su vida siendo el mismo hombre, frío, calculador, distante. Desde joven decidió que los sentimientos debilitaban y que las personas eran variables controlables. Subió cada escalón del poder aplastando vínculos, rompiendo lazos, cerrando puertas sin mirar atrás. Los empleados le temían, los socios lo evitaban, los amigos desaparecieron con el tiempo. Y cuando llegó la vejez, no trajo a nadie consigo. Trajo solo silencio. Ahora anciano, atrapado en una silla de ruedas, Eugenio vivía rodeado de lujo y completamente solo, escuchando el eco de decisiones que nunca cuestionó. Aquella mañana, frente a la clínica, observaba la calle sin realmente verla. Pensaba, con cierta amargura, que el mundo seguía girando demasiado rápido para alguien como él. Al final, es esto, reflexionó. Construyes todo, y no queda nadie. Fue entonces cuando notó una sombra detenida frente a él, una niña. Pequeña, sencilla, fuera de lugar en aquel escenario de autos caros y pasos apresurados. Eugenio frunció el ceño, molesto. No le gustaban las interrupciones. Nunca le habían gustado. La niña no pidió permiso. Simplemente lo miró, con unos ojos demasiado atentos para alguien tan joven. Había algo desconcertante en aquella postura firme, casi adulta. Entonces, con naturalidad, dijo: «Abuelo, yo puedo curarte». Eugenio soltó una risa corta, sin humor. «¿Curar?», repitió mirando sus propias piernas inmóviles. «Eso es imposible. Estoy viejo, débil. Mi cuerpo ya se rindió antes que yo». La niña no desvió la mirada. Al contrario, inclinó ligeramente la cabeza como quien discrepa en silencio. «No es imposible», respondió ella con calma. «Solo lo parece». Aquella respuesta lo irritó más que cualquier ofensa directa. Eugenio sintió el orgullo herido. «No entiendes», replicó endureciendo la voz. «Ya pasé la edad». No hay cura para quien ha llegado al final. Por dentro, sin embargo, algo se removió. No recordaba la última vez que alguien lo había contradicho sin miedo. Mucho menos una niña. Aquello lo sacó de balance. Intentando retomar el control, cortó el tema con frialdad. «Y no me llames así», dijo seco. «No tengo hijos, nunca los tuve, así que no puedes ser mi nieta». Las palabras salieron afiladas, definitivas. La niña respiró hondo, como si hubiera esperado exactamente eso. «No los tuvo porque eligió no tenerlos», respondió sin alzar la voz. «Pero eso no cambia quién soy». Eugenio sintió una presión extraña en el pecho. «Qué absurdo», murmuró, más para sí mismo que para ella. La niña dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. No había miedo ni duda en sus gestos. «Yo puedo curarte», repitió, «y soy tu nieta». La seguridad con la que habló hizo que Eugenio tragara saliva. Desvió la mirada, demasiado incómodo para sostener aquel enfrentamiento. «Las niñas inventan cosas», pensó, «historias, fantasías». Aún así, algo en aquel tono, firme, casi solemne, no encajaba con una imaginación infantil. Eso lo perturbó profundamente. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Eugenio sintió el corazón acelerarse, molesto consigo mismo por permitir que aquel encuentro lo afectara. Cuando volvió a mirarla, notó que ella también observaba más allá de él, como si esperara algo. Fue entonces cuando Eugenio percibió por primera vez la presencia de un hombre detenido a pocos metros, observándolo todo en silencio. Un hombre que no parecía estar ahí por casualidad. Un hombre cuya mirada cargaba una historia que Eugenio aún no estaba listo para escuchar. El hombre que observaba a la distancia finalmente se movió, y ese simple gesto provocó en Eugenio una sensación incómoda, casi física.
No era miedo. Eugenio no recordaba la última vez que había sentido miedo, sino algo parecido a un reconocimiento involuntario. A medida que el desconocido se acercaba, el anciano comenzó a analizar cada detalle de su rostro, como hacía en los tiempos de negocios. La mandíbula firme, la mirada demasiado seria para alguien de esa edad, la postura contenida, pero cargada de tensión. Había algo ahí que no tenía sentido, y precisamente por eso lo inquietaba. Lidia, la niña, percibió la aproximación incluso antes que Eugenio. Se giró lentamente, como si ya supiera quién venía, y sus ojos cambiaron de expresión. No había sorpresa, solo una atención silenciosa. Dio un pequeño paso hacia un lado, abriendo espacio, como quien entiende que ese momento ya no le pertenecía. Eugenio notó el gesto y sintió un leve escalofrío subirle por la nuca. ¿Se conocen?, pensó, molesto. La idea de estar en el centro de algo que no controlaba lo irritaba profundamente. El hombre se detuvo a pocos metros de la silla de ruedas y respiró hondo, largamente, como si necesitara reunir fuerzas. Cuando habló, su voz salió baja, pero cargada de una emoción contenida. Mi nombre es Leonel. Solo eso, sin apellido, sin una explicación inmediata. El silencio que se instaló entre los tres fue pesado, casi sofocante. Eugenio carraspeó, intentando romper aquella tensión que parecía crecer a cada segundo. ¿Qué quiere de mí?, preguntó seco, con el tono autoritario que había usado toda su vida para mantener a las personas a distancia. Leonel mantuvo la mirada fija en él. Sus ojos brillaban, pero no de rabia. Era algo más profundo, más antiguo. No vine a pedir nada, respondió. Vine porque usted necesita saber algo. La palabra usted sonó extraña, fuera de lugar, casi dolorosa. Lidia permaneció en silencio, observando a ambos con una atención poco común, como si comprendiera la gravedad de aquel instante mejor que cualquier adulto alrededor. Leonel tragó saliva antes de continuar. Sus manos temblaban levemente, aunque intentaba ocultarlo. Yo soy su hijo. Las palabras no fueron explosivas, fueron firmes, directas, como una verdad que ya no podía seguir cargándose en silencio. Eugenio sintió que el corazón le fallaba un latido. Eso es absurdo, reaccionó de inmediato, elevando la voz entre irritación y defensa. Yo nunca tuve hijos, nunca. Mientras hablaba, sin embargo, una duda traicionera comenzó a infiltrarse en sus pensamientos, abriendo una grieta en décadas de certezas. Leonel no retrocedió. Sí los tuvo, dijo con firmeza. Con Mari Carmen. El nombre atravesó a Eugenio como un golpe seco. Su mente fue obligada a hurgar en el pasado, y el recuerdo llegó en fragmentos. Una joven discreta, uniforme sencillo, pasos silenciosos por los pasillos de la mansión. Mari Carmen, la empleada doméstica, una presencia que nunca se dio el tiempo de ver como persona. Ella trabajó en su casa, continuó Leonel. Ustedes se involucraron. Cuando ella le pidió que asumiera algo, fue humillada y expulsada. Eugenio sintió que la garganta se le cerraba. Ella nunca dijo que estaba embarazada, murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Leonel asintió lentamente, con una sonrisa amarga cargada de años de dolor. Porque solo lo supo después, y cuando lo supo, ya estaba demasiado herida para volver. Lidia bajó la mirada en ese momento, apretando los dedos uno contra otro, como si aquella historia también le pesara en el pecho. Leonel dio un paso más al frente, acortando aún más la distancia. Ella crió a su hijo sola. Trabajó hasta donde el cuerpo aguantó. Nunca pidió nada. Nunca intentó contactarlo. Su voz falló por un segundo, pero enseguida se recompuso. Solo quería que yo supiera quién era usted. Nada más. Eugenio sintió el peso de esas palabras caer lentamente sobre él, aplastando defensas que siempre habían funcionado. Por primera vez, no encontró respuesta, ni ironía, ni frialdad suficiente para reaccionar. El silencio que siguió no fue cómodo.
Fue pesado, cruel, revelador. Eugenio desvió la mirada, fijándola en la calle frente a él, como si buscara apoyo en algo concreto. Lidia volvió a mirarlo con aquella misma serenidad desconcertante, como si supiera que esa revelación era solo el comienzo. Y en ese instante, Eugenio comprendió, aunque no quisiera admitirlo. Su vida, construida sobre el control y la negación, acababa de salirse del camino, y ya no había forma de volver atrás. El silencio que se instaló después de las últimas palabras de Leonel no fue solo incómodo, fue cruel. Eugenio sintió como si el aire hubiera sido arrancado a su alrededor, dejando únicamente un vacío pesado en el pecho. Sus ojos, antes acostumbrados a dominar cualquier ambiente, ahora vagaban perdidos, incapaces de sostener autoridad alguna. Pasó la mano por su rostro envejecido, sintiendo la aspereza de su propia piel, como si ese contacto lo anclara a la realidad. Yo no sabía, repitió con la voz quebrada, casi infantil. Por dentro, sin embargo, una certeza se imponía. La ignorancia nunca fue excusa, nunca lo había sido. Leonel permaneció inmóvil, observando cada vacilación de aquel hombre que siempre había existido en su vida solo como ausencia. No había prisa por responder. Quería que Eugenio sintiera el peso del silencio, del mismo modo que su madre lo había sentido durante años. Lidia, al percibir la densidad del momento, se acercó un poco más a su padre y le tomó la mano con fuerza, como si intentara contenerlo o quizá protegerlo. Eugenio respiró hondo, el pecho subiendo y bajando con dificultad. «Fui un hombre arrogante», continuó. «Creí que el dinero compraba respeto y que alejar a las personas me hacía más fuerte». Leonel soltó una risa corta, amarga, sin rastro de humor. «¿Fuerte?», repitió. «Usted no fue fuerte, fue cobarde». La palabra resonó como una bofetada. Mi madre suplicó dignidad, no lujo, y usted la trató como si no fuera nada. Eugenio sintió que los ojos le ardían, pero esta vez no apartó la mirada. Cada frase parecía arrancarle algo de dentro, desmontando, pieza por pieza, al hombre que creyó ser durante toda su vida. «Me arrepiento todos los días», dijo Eugenio, con la voz cargada de emoción. «Incluso antes de saber de ustedes, yo ya estaba pagando el precio». Sin darse cuenta, señaló su propia silla de ruedas. «Todo esto es solo el reflejo de quien fui». Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, sin ningún intento de detenerlas. Daría todo por volver atrás, por haber sido diferente, por haber sido humano. Alzó la mirada hacia Leonel expuesto, roto. «Perdóname, no como hijo, si eso es demasiado, sino como hombre». Leonel respiró hondo, sintiendo cómo el nudo en la garganta se apretaba. «El perdón no cura el cáncer», respondió con firmeza. «No devuelve noches de dolor, no devuelve el tiempo que ella pasó sola fingiendo fortaleza». Cerró los puños, luchando contra sus propias emociones. «Ella murió sin saber si algún día usted pensó en ella». Eugenio cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra fuera una sentencia. El peso de la culpa ya no era abstracto, era concreto, aplastante. Fue entonces cuando Lidia, hasta ese momento en respetuoso silencio, dio un paso al frente. Su voz salió suave, pero segura. «Papá», dijo mirando a Leonel, «yo sé que duele mucho». Leonel se volvió hacia ella sorprendido. La niña continuó. «Pero yo vi cuando habló. No está fingiendo». Eugenio la miró con los ojos llenos de lágrimas, como si esas palabras fueran la primera muestra de misericordia que recibía en años. «Está realmente arrepentido», completó ella. «Se siente». Leonel negó con la cabeza, dividido. «Tú no entiendes todo lo que pasó», respondió, intentando proteger a su hija de ese peso. Lidia apretó aún más su mano. «Yo entiendo cuando alguien se siente solo», dijo con sencillez. «Y él está muy solo». La frase atravesó a ambos hombres de maneras distintas. Eugenio sintió el pecho oprimirse.
Leonel sintió la rabia vacilar, aunque solo fuera por un instante. El silencio que siguió no trajo alivio, pero sí algo nuevo, un conflicto interno, una grieta en el muro del rechazo. Eugenio permaneció inmóvil, con las lágrimas cayendo sin control, entendiendo que quizá nunca sería perdonado. Aún así, por primera vez, no intentó huir del dolor. La niña volvió a observarlo en silencio, como si supiera que esa historia aún no había terminado. Y, incluso rodeado por el rechazo y el peso del pasado, Eugenio sintió algo distinto latir dentro de sí. No redención, no perdón, sino la dolorosa conciencia de que, tal vez, todavía había algo que enfrentar. Después de aquel enfrentamiento devastador, la mansión de Eugenio no volvió a ser solo silenciosa, se volvió opresiva. El silencio ahora tenía peso, memoria, acusación. Cada pasillo parecía observarlo, cada cuadro en la pared le recordaba un tiempo en el que creía tener control absoluto de todo. Eugenio pasaba horas inmóvil, mirando a la nada, reviviendo cada palabra dicha por Leonel, cada acusación justa, cada verdad que intentó ignorar durante toda su vida. La soledad que antes era casi un trofeo, ahora lo aplastaba. Por primera vez no podía esconderse de sí mismo. Las noches eran aún peores. El anciano despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, imaginando voces que no estaban ahí. Pensaba en Mari Carmen, en todo lo que no preguntó, en todo lo que no quiso oír. Pensaba en el hijo que creció sin saber quién era él. Pensaba en Lidia, que lo miró sin odio, sin juicio, solo con una extraña comprensión. La silla de ruedas, detenida al lado de la cama, parecía recordarle que el cuerpo había seguido el mismo camino que el alma. Rigidez, abandono, aislamiento. Fue en una tarde sofocante, cuando el sol entraba débil por las ventanas altas de la sala, que algo cambió. Eugenio escuchó pasos distintos a los habituales. No eran apresurados ni mecánicos como los de los empleados. Eran ligeros, casi cuidadosos. Cuando giró lentamente la silla, vio a la niña detenida en la puerta, sosteniendo un papel doblado con ambas manos, como si fuera algo precioso. El corazón de Eugenio dio un salto involuntario. «Tú», comenzó, sorprendido. «¿Tu papá sabe que estás aquí?» Lidia negó con suavidad. «No», respondió. «Yo quise venir». Hubo un instante de vacilación. Eugenio sabía que aquello no era correcto, que podía generar conflictos. Aún así, algo más fuerte habló dentro de él. Hizo un gesto discreto, permitiendo su entrada. La niña caminó por la sala con pasos lentos, observándolo todo con una curiosidad silenciosa. Los muebles demasiado grandes, los objetos demasiado caros, el vacío demasiado evidente. Se sentó en la alfombra, quedando a la altura de su mirada. «Estás triste», dijo sin acusación. Eugenio soltó un suspiro largo. «Estoy cansado», respondió. «Cansado de mí». A partir de ese día, las visitas comenzaron a repetirse. Siempre discretas. Siempre silenciosas. A veces Lidia llegaba con dibujos coloridos, hechos con lápices gastados, pero llenos de detalles. En otras ocasiones, venía solo con palabras. Le preguntaba sobre su pasado, sobre viajes, sobre cómo era construir hoteles tan grandes. Eugenio se sorprendía al notar que hablaba. Hablaba mucho, cosas que nunca le contó a nadie, y mientras hablaba, sentía algo extraño, como si cada palabra quitara un peso antiguo de su pecho. Lidia no lo interrumpía, no cuestionaba con dureza. Solo escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con una sencillez desconcertante. «Te volviste fuerte por fuera», le dijo una vez, «pero olvidaste volverte fuerte por dentro». Esa frase resonó en Eugenio durante días. Se dio cuenta de que aquella niña veía en él algo que ni siquiera él había tenido el valor de enfrentar. Y curiosamente, no sentía vergüenza de eso frente a ella. En una de las visitas, Lidia llevó una pequeña maceta, sencilla, de barro, con tierra oscura dentro. «Vamos a plantar».
Preguntó con una sonrisa discreta. Eugenio frunció el ceño. ¿Plantar ahora? Ella asintió. Sí, algunas cosas solo crecen si alguien las cuida. Mientras colocaban las semillas en la tierra, con las manos sucias, Eugenio sintió una emoción inesperada apretarle el pecho. No recordaba la última vez que había hecho algo tan simple y tan humano. Otras veces, ella le enseñaba a usar el celular, riendo con delicadeza cuando él se equivocaba. Leía historias en voz alta, cambiaba finales, creaba diálogos improbables. La mansión comenzó a cambiar sin que nadie se diera cuenta exactamente cómo. Aparecieron dibujos sobre la mesa, la maceta pasó a quedarse cerca de la ventana, y risas bajas rompían el silencio pesado que antes lo dominaba todo. Eugenio empezó a esperar esas visitas, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Una tarde, impulsado por un arrebato, preguntó: ¿por qué vuelves? La niña pensó unos segundos antes de responder. Porque todo el mundo merece a alguien que se quede, dijo. Eugenio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No respondió. No hacía falta. Por primera vez en muchos años, alguien se quedaba, sin pedir nada a cambio. Y mientras ese vínculo silencioso crecía, lejos de la mirada atenta de Leonel, Eugenio comenzaba a entender que aquellas visitas no eran solo compañía, eran una invitación, un llamado a algo que nunca creyó merecer. Algo nuevo estaba naciendo ahí, frágil, delicado, y lo suficientemente poderoso como para cambiar todo lo que aún estaba por venir. Aquella mañana, Eugenio percibió algo distinto en el aire, incluso antes de salir de casa. No sabía explicarlo, pero una inquietud silenciosa acompañaba cada movimiento. Cuando Lidia apareció, más seria de lo habitual, él notó el cuidado con el que sostenía la correa de la mochila, como si cargara algo más que objetos. «Hoy quiero llevarte a un lugar», dijo con tono calmado. Eugenio dudó. Los lugares para él siempre habían significado negocios, compromisos, control. Aún así, asintió. Confiaba en ella de una forma que no se atrevía a nombrar. El trayecto fue silencioso. Eugenio observaba la ciudad por la ventana del auto, viendo rostros anónimos pasar como sombras. Pensaba en todo lo que había escuchado en los últimos días, en todo lo que comenzaba a sentir. Lidia permanecía callada a su lado, mirando al frente, como quien respeta el peso de ese momento. Cuando el auto se detuvo y Eugenio reconoció el portón oxidado, sintió que el estómago se le revolvía. Cementerio. La palabra resonó dentro de él, incluso antes de ser pronunciada. «Aquí», murmuró sin terminar la frase. La niña bajó primero y con cuidado ayudó a acomodar la silla de ruedas. El suelo era irregular y cada movimiento parecía exigir más esfuerzo de lo normal, como si el propio cuerpo sintiera la gravedad de aquel lugar. El aire olía a tierra húmeda y flores viejas, y el silencio no era vacío. Era respetuoso, definitivo. Caminaron entre las lápidas durante largos minutos. Eugenio sentía el pecho oprimirse a cada paso, como si algo dentro de él supiera exactamente a dónde se dirigían, aunque la mente se resistiera. «¿Por qué me trajiste aquí?», se preguntó con la voz baja, casi suplicante. La niña no respondió, solo siguió empujando la silla con firmeza y delicadeza al mismo tiempo, hasta que se detuvo. La lápida era sencilla, pequeña, sin ostentación. Flores marchitas reposaban sobre la tierra apisonada. Cuando Eugenio leyó el nombre grabado, Mari Carmen, sintió que el mundo se partía en dos. El sonido a su alrededor pareció desaparecer. El pasado emergió en oleadas violentas, la sonrisa contenida de ella, la mirada herida el día en que fue expulsada, la puerta cerrándose sin explicaciones. «No», susurró, negándolo, como si eso pudiera cambiar algo. Pero ahí estaba, fría, inmutable, final. Las manos de Eugenio comenzaron a temblar de forma incontrolable. La respiración se volvió corta, irregular. Las lágrimas llegaron con fuerza, sin aviso,
como si hubieran estado contenidas durante décadas. Sentía vergüenza, culpa, dolor, todo mezclado. «Debí haberte escuchado», murmuró mirando la lápida. «Debí haber sido lo suficientemente hombre para asumir lo que sentí». Lidia permaneció a su lado, en silencio, respetando aquel derrumbe que necesitaba ocurrir. En un impulso que lo sorprendió incluso a él mismo, Eugenio pidió ayuda para ponerse de pie. Con enorme dificultad, apoyado en la niña, logró salir de la silla de ruedas. Cada movimiento dolía, pero no le importaba. Se arrodilló lentamente frente a la tumba, sintiendo el dolor atravesarle el cuerpo, como si fuera un castigo merecido. Tocó la lápida con manos temblorosas, sintiendo el frío de la piedra. «Perdóname», dijo, con la voz quebrada, casi inaudible. «Fallé contigo en todo». El desahogo llegó en oleadas, pesado, desordenado. Eugenio hablaba como si Mari Carmen estuviera ahí, escuchando cada palabra. «Elegí el orgullo cuando debí haberte elegido a ti. Elegí el silencio cuando debí haber luchado. Te dejé sola. Te abandoné cuando más me necesitabas. Las lágrimas caían sin control, mojando la tierra. Merecías cuidado, respeto, amor, y yo te di desprecio». La voz se le quebraba, pero continuaba, como si por fin estuviera pagando una deuda antigua. Respiró hondo, con dificultad, y continuó. «Pasé toda mi vida creyendo que no necesitaba a nadie, y mírame ahora». Se tocó el pecho con fuerza, vacío, débil, demasiado tarde. Eugenio cerró los ojos, sintiendo el dolor desgarrarlo por dentro. «Te perdí. Perdí a nuestro hijo. Perdí la oportunidad de ser alguien mejor». El llanto ahora era abierto, profundo, sin ningún intento de control. Ya no estaba el empresario, el hombre poderoso. Solo había un anciano roto por su propia historia. Lidia colocó la mano sobre su hombro, firme, presente. Eugenio sostuvo aquella mano pequeña como si fuera lo último que lo mantenía en pie. «Si existe algún lugar donde puedas oírme, quiero que sepas que lo siento», dijo entre sollozos. «Lo siento por cada día que lloraste sola, por cada noche en la que yo elegí no saber». El silencio del cementerio parecía acoger aquellas palabras tardías, aunque no pudiera cambiarlas. Fue entonces cuando se escucharon pasos detrás de ellos. Lidia alzó la mirada primero. Leonel estaba ahí, de pie, observándolo todo. Su rostro reflejaba asombro, conflicto, dolor contenido. Nunca había visto a su padre de esa forma, arrodillado, llorando, expuesto, sin defensas. Eugenio no notó su presencia. Estaba demasiado inmerso en su confesión tardía, pero algo en aquella escena ya había cambiado de manera irreversible. El regreso del cementerio ocurrió bajo un silencio cargado, pero ya no hostil. Era un silencio en suspenso, como si algo estuviera a punto de decidirse. Eugenio avanzaba con la mirada perdida, todavía sintiendo el dolor en las rodillas por haberse arrodillado, todavía escuchando el eco de su propio llanto frente a la tumba de Mari Carmen. Leonel caminaba unos pasos detrás, repasando la escena que no lograba borrar de su mente. El padre quebrado, sin defensas, confesando culpas que jamás imaginó escuchar. No era suficiente para borrar el pasado, pero era imposible fingir que no significaba nada. Ya en casa, el ambiente se mantuvo denso. Eugenio permaneció en la sala, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera interpretarse como una osadía. Leonel caminaba de un lado a otro, inquieto, luchando contra pensamientos contradictorios. Lidia observaba a ambos en silencio, percibiendo que algo decisivo tenía que ocurrir. En cierto momento se acercó a su padre, le tocó el brazo con delicadeza y dijo en voz baja: «Papá, ¿viste cómo estaba ahí? No estaba fingiendo». Leonel respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. «Lo sé», respondió con esfuerzo. «Eso es lo que más duele». El momento llegó sin anuncio. Leonel se detuvo frente a Eugenio,
quien alzó la mirada con cautela, sin expectativa, casi con miedo. «He pensado mucho desde el cementerio», comenzó Leonel, con la voz firme pero cargada de emoción. «Pensé en mi madre, en lo que sufrió, en lo que yo sufrí». Eugenio tragó saliva, preparado para escuchar más dolor. «Nada de lo que usted haga va a cambiar eso», continuó Leonel. «Nada va a traer de vuelta a mi madre». El anciano asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé», respondió, «y nunca lo olvidaré». Hubo una pausa larga. Leonel volvió a respirar hondo, como si arrancara algo de su pecho. «Pero vi a un hombre arrepentido», dijo por fin. «Vi a alguien que por fin entendió el daño que causó». Apretó los labios, luchando por mantener el control. «No puedo borrar el pasado, pero sí puedo decidir no cargar con este odio el resto de mi vida». Eugenio sintió que el corazón se le aceleraba. «Por eso», continuó Leonel, «yo elijo perdonarlo». La palabra cayó en el ambiente con un peso casi sagrado. Eugenio no logró responder de inmediato. Las lágrimas brotaron rápidas, intensas, como si aquel perdón abriera una compuerta cerrada desde hacía mucho tiempo. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. «Gracias», susurró, con la voz rota. «Gracias por darme algo que no merezco». Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Solo inclinó la cabeza en señal de profundo respeto. «Prometo que no voy a desperdiciar esto. Nunca más». Lidia se acercó y le tomó la mano con firmeza. Eugenio apretó aquella mano pequeña como quien se aferra a la propia vida. Después del perdón, nada cambió de forma brusca, y paradójicamente eso fue lo que más marcó. La primera señal de una convivencia real apareció en los detalles más simples. Leonel comenzó a llegar por las mañanas, casi siempre con Lidia de la mano, sin avisar. Eugenio, que antes vivía atado a horarios rígidos y rutinas controladas, empezó a esperar esos momentos sin admitirlo. El sonido del portón al abrirse ya no lo molestaba. Al contrario, despertaba en él una expectativa silenciosa, casi tímida. Cuando los veía entrar hacía un esfuerzo por enderezar la postura, como si quisiera estar a la altura de aquella nueva oportunidad. Los desayunos se volvieron un ritual discreto. La mesa grande, antes usada solo para reuniones frías y solitarias, comenzó a recibir 3 tazas, pan caliente y conversaciones cortas. Lidia hablaba más que los dos, llenando los espacios vacíos con comentarios simples, preguntas curiosas, risas inesperadas. Leonel observaba al padre en silencio, notando cómo Eugenio se esforzaba por escuchar sin interrumpir, por preguntar sin invadir. Había algo conmovedor en ese cuidado tardío. Eugenio, por su parte, se sentía extraño, como alguien que aprende a convivir después de una vida entera de aislamiento. Con el paso de los días, comenzaron a surgir pequeñas actividades. Leonel empezó a arreglar cosas en la mansión que Eugenio jamás había notado que estaban dañadas. Una llave que goteaba, una puerta que chirriaba, una lámpara olvidada. Eugenio observaba todo desde la silla, en silencio, hasta que un día comentó casi sin pensarlo. A Mari Carmen le molestaban esos ruidos. Leonel se detuvo sorprendido. No hubo reproche ni dolor en ese comentario, solo una memoria compartida. Lidia percibió el momento y se acercó, tomando la mano de ambos, como si quisiera fijar ese instante en el tiempo. Las tardes en el jardín se volvieron más frecuentes. Lidia llevaba sus dibujos, esparcía hojas en el suelo, inventaba juegos sencillos. Eugenio se esforzaba por participar, aunque no siempre supiera cómo. A veces se equivocaba, a veces se reía de sí mismo. Leonel observaba al padre intentar, tropezar, insistir. Eso no borraba el pasado, pero construía algo nuevo, frágil y real. En ciertos momentos, los 3 permanecían en silencio, solo escuchando el viento entre los árboles, y ese silencio, distinto de todos los que Eugenio había conocido, no dolía. También hubo días difíciles,
Momentos en los que Leonel se cerraba, recuerdos que surgían sin aviso, palabras que se quedaban atrapadas en la garganta. En esos días, Lidia parecía notarlo antes que nadie. Se sentaba entre los dos, sacaba tema, contaba algo de la escuela, hablaba de sueños pequeños. Eugenio aprendía a respetar esos límites, a no exigir cercanía, a aceptar que reconstruir algo lleva tiempo. «Estoy aquí», decía simplemente cuando hacía falta, y eso, para Leonel, ya era mucho más de lo que jamás había esperado. Poco a poco, las historias comenzaron a circular entre ellos. Leonel hablaba de su madre con menos dolor y más cariño. Eugenio escuchaba con absoluta atención, como si cada detalle fuera un privilegio tardío. A cambio, empezó a contar episodios de su pasado que nunca había revelado a nadie, no para justificarse, sino para despojarse. Lidia escuchaba todo con ojos atentos, como si estuviera cosiendo esas historias en una sola, creando una nueva memoria compartida. La convivencia no era perfecta, ni tenía que serlo. Había risas contenidas, miradas largas, gestos pequeños que decían más que discursos enteros. Eugenio empezó a entender que la familia no se impone, se construye, y Leonel poco a poco comprendió que quedarse también era una elección valiente. Lidia, en el centro de todo, transitaba entre ambos con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio, y así, sin promesas grandilocuentes ni declaraciones exageradas, los tres comenzaron a compartir algo raro: presencia, no como reparación del pasado, sino como compromiso con el presente. Una segunda oportunidad que no gritaba, simplemente existía, día tras día, fortaleciéndose en la cotidianidad silenciosa que, por fin, empezaba a tener sentido. Aquella tarde comenzó como tantas otras, desde que los tres habían empezado a compartir pequeños momentos juntos. El cielo estaba despejado, el jardín en silencio, y había una extraña sensación de expectativa en el aire, algo que ninguno de ellos supo nombrar de inmediato. Lidia fue la primera en moverse de manera diferente. Desde temprano, caminaba por el patio con una atención poco común, recogiendo flores sencillas, acomodando piedras, esparciendo dibujos por el suelo como si estuviera preparando un escenario. Eugenio la observaba desde la terraza, curioso. «¿Qué estás tramando?», preguntó con una media sonrisa. Lidia respondió apenas: «Hoy es un día importante». Leonel notó el movimiento y frunció el ceño. Había aprendido a respetar los silencios y gestos de su hija, pero algo en tanto cuidado lo dejó inquieto. Lidia extendió una manta sobre el césped, colocó sobre ella fotos antiguas de Mari Carmen, algunas gastadas por el tiempo, y posicionó la pequeña maceta que había plantado con Eugenio semanas atrás. La planta había crecido poco, pero estaba viva. «Es un picnic», explicó por fin, «pero no es un picnic común». Eugenio sintió que el corazón se le aceleraba sin saber exactamente por qué. Cuando todo estuvo listo, Lidia se acercó a Eugenio con calma. Sus ojos estaban serios pero llenos de ternura. Se arrodilló frente a él, quedando a la misma altura, y tomó sus manos envejecidas entre las suyas pequeñas. «Ya te curaste aquí dentro», dijo, tocándole suavemente el pecho. Eugenio tragó saliva. Leonel dio un paso al frente, atento. «Lidia», comenzó él con cautela. La niña levantó la mano, pidiendo silencio. «Ahora falta aquí afuera», completó señalando lentamente las piernas del abuelo. El aire pareció cambiar. Eugenio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No sé si puedo», murmuró. «Mi cuerpo ya no responde como antes». Lidia no soltó sus manos. «Lo sé», respondió con una firmeza suave, «pero vamos a intentarlo». Leonel sintió el pecho apretarse. Había miedo en su mirada, miedo de verlo sufrir, de crear una esperanza imposible. «Papá, no es necesario», empezó, pero Eugenio lo interrumpió con un gesto lento. «Quiero intentarlo», dijo. No había desafío en su voz, solo entrega,
Con el apoyo de Lidia, Eugenio apoyó las manos en los brazos de la silla e intentó ponerse de pie. El esfuerzo fue evidente. Las piernas comenzaron a temblar de inmediato, los músculos protestaron y el cuerpo se ladeó un poco. Leonel avanzó por impulso, pero Lidia se mantuvo firme. «Despacio», dijo ella. «Respira conmigo». Eugenio obedeció. Inhaló profundamente. Lo intentó otra vez. El dolor llegó fuerte, casi insoportable. Se le escapó un gemido. «No va a funcionar», susurró, derrotado. Las piernas fallaron de nuevo y estuvo a punto de caer de regreso en la silla. El silencio que siguió fue cruel. Leonel sintió que la garganta se le cerraba. «Ya basta, Lidia», dijo con la voz contenida. «No hace falta seguir». Eugenio bajó la cabeza, avergonzado, sintiéndose ridículo por haber creído. «Perdón», murmuró para ambos. Lidia, sin embargo, no retrocedió. Se acercó aún más, apoyó la frente en la de él y habló en voz baja. «No siempre funciona a la primera, pero eso no significa que se haya acabado». Sus ojos estaban firmes, convencidos. Acomodó mejor la posición de sus manos, colocó sus pies con cuidado y pidió que Leonel se acercara, no para sostenerlo, sino para estar ahí. «Confía», le dijo a su padre. Leonel respiró hondo y asintió, aún con el corazón acelerado. Eugenio cerró los ojos sintiendo las lágrimas correr. «Si es para caer, que sea intentándolo», pensó. Con un último esfuerzo, guiado por la voz de Lidia, empujó el cuerpo hacia arriba una vez más. Esta vez, algo fue distinto. Las piernas aún temblaban, pero no se dieron de inmediato. Eugenio sintió el peso de su propio cuerpo redistribuirse, sintió los pies firmes en el suelo. Abrió los ojos, incrédulo. Estaba de pie, no completamente estable, no sin dolor, pero de pie. Un sollozo escapó de su garganta. Leonel se llevó la mano a la boca, incapaz de hablar. Lidia sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo aquel instante. Paso a paso, con movimientos lentos e inseguros, Eugenio dio un pequeño avance fuera de la silla. Cada centímetro parecía una victoria inmensa. Las lágrimas caían sin control. «Yo estoy», intentó decir, pero no logró terminar. Leonel se acercó con los ojos llenos de emoción, y por primera vez no había miedo, solo emoción pura. El jardín, el sol, las fotos en el suelo, todo parecía enmarcar ese momento como algo sagrado. Cuando Eugenio finalmente se apoyó con mayor firmeza, respirando hondo, lo entendió. No se trataba solo de caminar, no se trataba solo del cuerpo. El verdadero milagro había comenzado mucho antes, en el perdón, en la presencia, en la convivencia reconstruida. Lidia lo miró a los ojos y dijo con sencillez: «Te lo dije». Eugenio rió y lloró al mismo tiempo, y en ese instante supo que aquella niña había hecho lo imposible no con fuerza, sino con amor. Eugenio permaneció de pie durante unos segundos que parecieron eternos. El cuerpo aún temblaba, los músculos ardían y el corazón latía descompasado, como si intentara acompañar la grandeza de aquel instante. Respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo físico, sino por el impacto emocional que lo atravesaba por completo. Lidia todavía sostenía sus manos, firme, presente, como si fuera el eje que lo mantenía conectado al suelo. Leonel observaba la escena sin poder moverse, sintiendo cómo el peso de ese momento invadía cada recuerdo doloroso que cargaba, ahora mezclado con algo nuevo, inesperado. Yo estoy de pie», murmuró Eugenio, casi incrédulo, como si necesitara convencerse a sí mismo. La voz salió débil, quebrada. Miró sus propias piernas, luego a Lidia, después a Leonel. Los ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Pensé que nunca más». No logró terminar. Leonel se acercó despacio, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel milagro silencioso. «Lo lograste», dijo con la voz baja pero firme.
Ya no había distancia entre ellos, solo verdad. Lidia sonrió, una sonrisa serena y plena, como quien cumple una promesa antigua. No fue hoy cuando esto empezó, dijo con sencillez. Fue cuando decidiste no huir más. Eugenio sintió el pecho apretarse. Aquella niña ponía en palabras algo que le había tomado toda la vida comprender. Poco a poco, con el apoyo de Leonel de un lado y Lidia del otro, dio algunos pasos más. Cada paso era lento, cuidadoso, pero cargado de significado. La silla de ruedas quedaba atrás, no como algo descartado, sino como parte de un pasado que ya no definía quién era. Los tres caminaron por el jardín, ahora bañado por la luz suave del atardecer. El viento movía los árboles, y el silencio que los envolvía era cómodo, acogedor. Eugenio apretaba la mano de Lidia con fuerza, como si temiera despertar de aquel momento. En cierto punto se detuvo, respiró hondo y miró a su alrededor. La casa, el cielo, esas dos vidas que ahora caminaban a su lado. La vida me dio todo, comenzó, con la voz cargada de emoción, y yo lo tiré. Leonel apretó suavemente el hombro del padre, animándolo a continuar. Confundí poder con valor, dijo Eugenio. Confundí soledad con fuerza. Tragó saliva. Hoy entiendo. Todo lo que construí no valió ni la mitad de lo que perdí. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero ya no eran solo de dolor. Pero hoy, continuó mirando a Lidia, recibí algo que no se compra, una segunda oportunidad. La frase salió como un susurro agradecido. Leonel sonrió, una sonrisa contenida y sincera. Y vamos a aprovechar cada día de ella, respondió. No hubo promesas exageradas ni juramentos grandilocuentes. Hubo presencia, compromiso. Lidia soltó las manos de ambos y salió corriendo por el camino de piedras, riendo a carcajadas, libre. El sonido de esa risa resonó en el jardín como un recordatorio vivo de todo lo que aún estaba por venir. Eugenio y Leonel se detuvieron para observarla, uno al lado del otro, compartiendo un silencio lleno de significado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Eugenio cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor suave en el rostro. Por primera vez en muchos años, no sentía prisa, ni miedo, ni vacío. Sentía gratitud. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero también sabía que el futuro estaba abierto, y eso bastaba. Cuando volvió a caminar, con pasos lentos pero firmes, comprendió que ese no era solo el final de una historia de dolor, era el comienzo de una nueva vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.